por el que también votaron mucho, pues es complicado y es largo, este, pero pues bueno, si necesitan verlo otra vez, pues lo vemos otra vez. Yo creo que ya se imaginarán de qué tema estoy hablando de acuerdo a los votos que ustedes hicieron. Vamos a revisar el tema de metabolismo. Entonces, en metabolismo saben que hablamos de reacciones químicas, ¿no? Entonces vamos a hacer primero, antes de entrar a las rutas metabólicas y empezar con la descripción de ese tipo de reacciones, vamos a hacer un repaso de qué tipo de reacciones precisamente vamos a estar viendo durante esta clase. Entonces, pues nos vamos a meter primero a eso, a una pequeña introducción. Y pues bueno, ya saben que estas clases son pues a profundidad. Ya lo hemos visto de muchas formas este tema. Ya lo vimos de manera profunda y fácil. Ya lo vimos de manera simple, de manera superficial. Lo hemos visto de manera profunda y complicada, muy, muy complicada. Entonces, pues ahorita va a ser como una combinación de ambas. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo metabolismo a profundidad, chicos, a profundidad, de una forma en la que lo que veamos hoy, pues lo puedan repasar con mucho detalle. Y pues ya saben, chicos, que el tema que empezamos ahorita lo vamos a continuar en las clases que tendremos en la semana. Así que estén atentos para que no se pierdan ninguna. Bueno, vamos primero a unas definiciones, ¿no? Importantes y algunas aclaraciones porque hay relaciones importantes que hacer con estos términos que vamos a utilizar en metabolismo. Entonces, primero que nada, a lo que nosotros le llamamos metabolismo es al conjunto de todas las reacciones químicas, ¿sí? Que ocurren en nuestra célula. Entonces vamos a resaltar aquí esta definición. Suma total de las reacciones enzimáticas que tienen lugar en la célula. Y bueno, vamos a resaltar aquí algunos puntos importantes. Primero que nada, todas las reacciones, ¿sí? Todas las reacciones que ocurren en nuestras células van a formar parte del metabolismo. Absolutamente todo, desde las más simples, que son reacciones espontáneas, hasta las más complejas, que requieren pues, de complejos enzimáticos. ¿Ok? Entonces, todo este conjunto de reacciones nosotros lo vamos a ver con varios objetivos. En un momento vamos a ver cuáles son esos objetivos. Pero, pues, todo lo que ocurre en nuestra célula, hablando desde, no sé, la disociación de algún compuesto inorgánico, la síntesis de alguna molécula simple, la exocitosis de alguna de esas moléculas, hasta los procesos más complejos como la replicación del ADN, la síntesis de proteínas, la modificación de proteínas, todo eso en conjunto son reacciones metabólicas, ¿sí? Porque desde un punto de vista muy, muy estricto, muy, muy particular, podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Ah, la síntesis de proteínas, la replicación del ADN. Fíjense qué consiste en formar, en construir, ¿no? Entonces, eso los podemos relacionar con alguna fase del metabolismo. La utilización de nuestros nutrientes, ¿sí? La degradación de biomoléculas también la podemos considerar algún tipo de reacción metabólica. Entonces, pues todo lo que pasa en el interior de nuestras células, eso es metabolismo. ¿Sí? Primer punto, la suma total, todas las reacciones químicas. Segundo, pues quiero que noten aquí este término, ¿sí? Reacciones enzimáticas. Esto implica que pues vamos a ver una reacción de este tipo, una enzima que reacciona con un sustrato, ¿sí? Que se forma un pequeño complejo, luego se separa ese complejo y me da un producto, ¿sí? Entonces vamos a ver una reacción en la que participa una enzima sobre un sustrato realizando algún tipo de modificación, ya lo iremos viendo en un momento,
Y esa modificación va a convertir a este sustrato en un producto que es completo, bueno, diferente, iba a decir completamente diferente, pero no siempre es no siempre es una modificación así súper radical. La cosa importante aquí es que estas reacciones enzimáticas, como vemos aquí, pues requieren de una enzima, ¿no? Una enzima, pero lo realmente importante aquí, pues es el sustrato y el producto. Porque algo que vamos a ver es, fíjense, tengo la enzima va a reaccionar con el sustrato. Entonces, durante la reacción, veremos que se forma un complejo enzima-sustrato. Pero finalmente, este complejo se separa y me da un producto, ¿sí? Liberando a la enzima en su forma libre, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que quiero aclarar desde ahorita. Algo bien importante que quiero que aclaremos desde ahorita. Fíjense cómo la enzima al inicio de la reacción se encuentra en su forma libre y al final de la reacción también se encuentra en su forma libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima no participó en la reacción o al menos no pues eh, donando o poniendo algo. ¿Sí? Simplemente permitió que la reacción química. Perdón chicos, les decía pues, la enzima no participa en la reacción. Sí, ahorita lo vamos a platicar un poquito más detalladamente, pero quiero que desde ahorita vayan viendo que la reacción pues ocupa una enzima, ¿no? Vamos a necesitar de una enzima. Y esta enzima pues va a permitir que ocurra la reacción, pero no va a participar directamente en la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. Y pues lo último que quiero resaltar aquí es que estas reacciones, pues dijimos, tienen lugar en la célula, ¿sí? Como dijimos hace un momento, la traducción del ADN, la replicación del ADN, la transcripción del ADN, la modificación de una proteína, la formación de una vesícula, no sé, todos estos procesos que tienen lugar en nuestra célula, aunque no lo parezca así, o al menos no lo parezca de manera superficial, si lo analicemos de manera profunda, de manera puntual, pues podemos ver que se trata de un tipo de reacción metabólica. Entonces, pues, esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, atentos a estos tres primeros puntos que destacamos aquí, porque son las cosas que vamos a ver a continuación, sobre todo esto de las reacciones enzimáticas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿con qué finalidad ocurren estas reacciones metabólicas en nuestras células? Porque, pues, hay, como dijimos, algunas que pasan de manera espontánea, pero hay otras que tenemos que forzar a que ocurran. O sea, tenemos que empujar, tenemos que poner energía para activar ese tipo de reacción, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos metabolismo e inmediatamente lo relacionamos con energía, ¿no? Y pues sí, eso está muy bien porque es una de las principales ventajas que gracias a estas reacciones metabólicas nosotros podemos convertir alguna molécula en energía, ¿sí? Porque pues, justamente por eso comemos, por eso tenemos que consumir nuestros alimentos de fuentes exógenas, porque no somos auto. Convirtiendo a nuestros alimentos en moléculas este, simples, podemos obtener energía de ahí, ¿no? Entonces, ustedes saben, chicos, ya lo hemos platicado, más adelante lo vamos a platicar con un poquito más de detalle, pero ustedes saben, ¿no? Cuando yo agarro una molécula de ATP y rompo un enlace, rompo aquí este enlace, ¿no? Se va a liberar una cantidad de energía. ¿Por qué? Ya sabemos, en un momento lo vamos a platicar con más detalle, ¿no? Pero rompiendo un enlace, vamos a producir energía. Y esa energía nosotros la podemos aprovechar, ¿sí? Esa energía nosotros la podemos aprovechar para realizar precisamente los procesos metabólicos en los que nuestras células. Entonces, una de las principales funciones del metabolismo es obtener energía, ¿no? Pero no solo eso. También, miren, convertir los elementos nutritivos exógenos, o sea, pues nuestros alimentos, en los precursores de los componentes moleculares de las células. ¿Cómo es esto?
Pues decimos, ¿no? Yo consumo un alimento, que me como unos tacos al pastor. Y pues los consumimos, sí, para obtener energía de ellos, de sus enlaces, pero también como están hechos de proteínas, están hechos de carbohidratos, están hechos de lípidos, para aprovechar los aminoácidos de esas proteínas, los monosacáridos de esos carbohidratos, el colesterol y los ácidos grasos de esos lípidos y utilizarlos para, no sé, producir mis fosfolípidos de membrana o mis glucoproteínas de membrana o aminoácidos necesarios para la síntesis de enzimas o de anticuerpos o de cualquier tipo de proteína o cualquier tipo pues de biomolécula. Entonces, otra finalidad de nuestro metabolismo es convertir nuestros alimentos en las biomoléculas que necesitamos para formar a nuestras células, para regenerar a nuestras células. Y pues yo creo que en conjunto con todo lo que hemos platicado ya en estas clases, pues pueden relacionar todo lo que estoy mencionando en este momento, ¿no? ¿En qué momento tomo estos, o bueno, mejor dicho, convierto a mis elementos en estos precursores? ¿En qué momento tomo estos precursores y los vuelvo a unir para formar las moléculas de las que estoy hecho? ¿Sí? Entonces esa es otra. Otra función es reunir los precursores para formar proteínas. Básicamente lo mismo. Aquí con reunir, más bien creo que quise decir almacenar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a ver, hablando del ejemplo de los tacos al pastor, ¿verdad? Nadie se come un taco al pastor, ¿verdad? Nadie se come uno. Este, no sé, nos comemos unos 20 o unos 30 y no todos los vamos a utilizar en el momento. Entonces, ¿qué va a pasar con ese excedente de 29, 20 tacos que no voy a utilizar en ese momento? ¿Qué va a pasar con todo lo que esté sobrando? Pues los vamos precisamente a almacenar, ¿sí? O sea, los voy a degradar, los voy a convertir en aminoácidos, los voy a convertir en monosacáridos, los voy a convertir pues en los precursores moleculares de lo que están hechos, ¿sí? Este, entonces, ¿qué voy a hacer con, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Excedente de los carbohidratos que tienen esos alimentos? Ah, bueno, pues se los voy a mandar al hígado y ese hígado lo va a polimerizar pues esas glucosas, esos monosacáridos y los va a convertir en un polisacárido que nos sirve como un almacenamiento de energía. Ya ni siquiera les voy a decir el nombre, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el colesterol, los fosfolípidos excedentes que no utilice para construir a mis células? Bueno, pues las vamos a mantener en la circulación o los voy a unir a proteínas para convertirlos en LDL, HDL o incluso VLDL, ¿no? Depende pues de nuestro estado metabólico. ¿Qué va a pasar con las proteínas? Bueno, a estas sí las vamos a estar excretando. Si tenemos un exceso de proteínas y no las puedo utilizar, ¿qué hacemos? Las eliminamos, ¿sí? Las vamos a tener que excretar porque no se van a absorber y no las puedo almacenar tan eficientemente. Las puedo convertir, las puedo biotransformar, ¿sí? Pero si tengo un excedente, no va a quedar de otra más que eliminarlas, ¿sí? Entonces, almacenar los precursores para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y cualquier otra biomolécula. Si me sobran, bueno, los puedo guardar, ¿no? Puedo guardar el excedente de aminoácidos, por ejemplo, en el músculo, ¿sí? Puedo guardar el excedente de carbohidratos en el hígado, puedo guardar el excedente de lípidos circulando en la sangre o unidos a proteínas, no sé, ¿sí? Para utilizarlos después. Ok, y pues aquí en este último punto tenemos básicamente la clasificación más básica de las reacciones metabólicas. Formar y degradar, ¿sí? Construir y destruir, anabolizar y catabolizar moléculas que necesitamos para nuestras funciones. Ya ven que decíamos hace ratito. Degradar, ¿degradar qué? Pues a las proteínas contenidas en mis alimentos o a las proteínas almacenadas en mi cuerpo, ¿no? Eh, Degradarlas para que, no sé, por ejemplo,
Mm, piensen que que he tenido un periodo de inanición, ¿no? De unas 24 horas. No he comido nada en 24 horas, entonces me voy a morir, ¿no? Para eso nosotros precisamente estamos almacenando nuestros excedentes de nutrientes. Lo único que va a pasar ahí es que, bueno, voy a tener que acceder a a esas reservas, ¿no? Voy a tener que acceder al glucógeno hepático, voy a tener que acceder a los triglicéridos del tejido adiposo, voy a tener que acceder a los aminoácidos del tejido muscular y lo voy a empezar a degradar. Entonces, básicamente, si no estoy comiendo, si no estoy consumiendo alimentos, pues ni modo, me voy a alimentar de mi propio cuerpo, ¿sí? ¿Y de qué me voy a alimentar? Pues ya decíamos, ¿no? Primero de glucógeno, luego de triglicéridos y después de aminoácidos. Entonces, agarramos primero al glucógeno del hígado, luego a la grasa del tejido adiposo y finalmente al músculo. No que vaya siempre en ese orden, ¿verdad? No que me tenga que acabar todo el glucógeno para empezar a utilizar tejido adiposo o todo el tejido adiposo para empezar a utilizar músculo. Las utilizo a todos, ¿no? A todos al mismo tiempo. Ya lo hemos platicado. A todos al mismo tiempo, pero pues sí hay algunos que se utilizan más eficientemente que otros, ¿sí? Entonces sí en ese orden. Estoy utilizando más carbohidratos, luego lípidos y al final proteínas, pero a todos al mismo tiempo, porque ya les he dicho también, si yo estuviera viviendo en este momento solamente de carbohidratos, solamente de mi glucosa circulante, pues no aguanto, me muero. Estoy utilizando a todas mis biomoléculas en todo momento, ¿sí? Obviamente, pues, a unas menos que a otras, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a avanzar a lo que sigue para concretar qué es esto de formar y degradar. A ver, ¿dudas hasta aquí, chicos? Ya saben que me pueden escribir en el chat en caso de que haya dudas. A ver qué dice por acá. Sería un pecado eso de comerse un taco al pastor, ¿verdad? Sí, nadie se debe comer un taco al pastor. Creo que dice en la Biblia. Por ahí búsquenlo de tarea. Ok, bueno, parece que no hay dudas. Bien. Entonces hablábamos hace ratito, ¿no? De catabolismo y anabolismo. Entonces, pues así rápido y simple, ¿no? El catabolismo va a ser la degradación, ¿sí? Degradación, o sea, destruir, convertir carne en proteínas y esas proteínas en aminoácidos. Convertir pan en glucosa y utilizar esa glucosa, ¿no? Entonces, degradación enzimática mediante reacciones de oxidación. Esto es bien importante, ¿eh? Reacciones de oxidación. Ahorita las vamos a ver con detalle. Yo creo que saben a qué me refiero. Reacciones redox, ¿sí? De moléculas nutritivas relativamente grandes, es decir, pues macromoléculas. Y pues como lo platicábamos hace un momento, de nuestros carbohidratos, obtener pues ácidos, ¿sí? De nuestros lípidos, ¿qué nos interesa? El colesterol y los ácidos grasos. Y de las proteínas, los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, pues, como lo platicábamos hace un momento, consumo mis alimentos, ¿no? Uno, para obtener energía, sí. Esa es una gran ventaja. Al romper los enlaces de nuestros alimentos, mm, obtenemos energía, ¿verdad? Pero también obtenemos a las biomoléculas de las que están hechos, ¿sí? Eh, de todos nuestros alimentos vamos a obtener a todas estas biomoléculas. No crean que me estoy comiendo una ensalada y bueno, ahí no hay carbohidratos. Y si son solo vegetales, no hay proteínas. Vamos a encontrar todos los tipos de biomoléculas, ¿sí? Todos. No porque no haya pan o tortilla o no sé, lo que sea en una ensalada, eso no significa que no haya carbohidratos. No significa que no haya lípidos. Habrá en muy pequeñas cantidades, sí, pero hay. Entonces, pues, de todos nuestros alimentos obtenemos todas nuestras biomoléculas. Porque piénsenlo, piensen en un pedazo de lechuga. Una lechuga,
pues va a estar hecho de células vegetales, ¿verdad? Células vegetales muy diferentes a las nuestras en cuanto a su morfología, pero muy similares en cuanto a su metabolismo. Entonces, si yo me como un pedazo de lechuga, no estoy comiendo solamente minerales, ¿sí? Estoy consumiendo carbohidratos, lípidos y proteínas, todo. Piénsenlo. ¿Qué hay en las células vegetales en su superficie? Una, una pared celular, ¿no? Y aunque yo no soy una vaca que tenga una enzima que se llama, aunque no soy una vaca que tenga una enzima que se llama celulasa, ¿sí? No puedo romper a esta celulosa de la pared celular, ¿verdad? No la puedo utilizar. Pero nuestro ácido clorhídrico sí que puede. Y va a degradar a esta celulasa. ¿De qué está hecha la celulosa? Ojo, celulasa es la enzima, Celulasa es la enzima. ¿De qué está hecha la celulosa? Pues de glucosa. Entonces, un pedazo de lechuga tiene carbohidratos. Claro, claro que los tiene, ¿sí? No en la misma cantidad que lo tendría, por ejemplo, un plátano o un cereal, ¿verdad? Pero los tiene, claro que los tiene. ¿Los puedo utilizar? No muy eficientemente, ¿verdad? No muy eficientemente, por eso de las cuestiones de las enzimas. Bueno, luego, ¿qué hay? Hay una membrana plasmática, ¿no? ¿Y de qué está hecha esa membrana plasmática? De fosfolípidos, ¿sí? ¿Y qué más? Y colesterol. Entonces, pues estos fosfolípidos los vamos a romper en, ¿qué creen? Ácidos grasos. Y a este colesterol lo voy a utilizar directamente, ¿no? Y luego, ¿qué hay dentro de la célula vegetal? Bueno, pues ahí hay un sistema de endomembranas, ¿no? Y hay un montón, perdón, de componentes celulares. Y bueno, pues resulta que esos componentes celulares están hechos en su mayoría de proteínas, ¿sí? Entonces, cuando yo me como una ensalada que consiste en vegetales principalmente, pues estoy consumiendo, sí, proteínas, carbohidratos y lípidos en muy pocas proporciones, muy, muy pocas proporciones, pero hay de todo, ¿sí? Por eso los vegetarianos no se mueren de hambre. Imagínense si un vegetariano que consume solamente, o un vegano que consume solamente, bueno, no solamente vegetales, pero que su dieta pues consiste ampliamente en vegetales. ¿Que no se mueren los veganos? Bueno, pues porque tienen a todas sus proteínas, todos sus carbohidratos y todos sus lípidos de este tipo de alimentos. Entonces, no porque yo me coma una ensalada que consiste solamente en vegetales, voy a obtener solamente minerales, por ejemplo, o vitaminas. Voy a obtener también biomoléculas, muy pequeñas proporciones, pero las voy a obtener, ¿no? Eh, las voy a obtener pues en estas proporciones. Bueno, bueno, obviamente pues con un muy pequeño contenido calórico, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, piensen, imaginen que, ay, ¿cómo les digo? Una, un cálculo que ustedes pueden hacer, un cálculo que pueden hacer por ahí ustedes. Un día, escuchen esta anécdota, un día me estaba comiendo un sándwich de un restaurante que supuestamente es así muy sano y muy no sé qué, y vi la etiqueta de ese sándwich, ¿no? Y decía, ah, pues este sándwich solamente contiene 100 kilocalorías, ¿sí? Y me decía, y este sándwich contiene 50 gramos de proteínas. Y me decía, tiene 10 gramos de glúcidos y tiene 2 gramos de lípidos. A ver, ustedes chicos, de acuerdo a lo que conocen, ¿cuadra esto? ¿Cómo le haríamos? ¿Podría cuadrar esto? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Bueno, pues ustedes saben, ¿no? Que cada gramo de proteínas aporta ¿qué? Más o menos 4.5 kilocalorías, ¿no? Que cada gramo de glúcidos aporta más o menos 4.5 kilocalorías, ¿no?
y que cada gramo de lípidos aporta más o menos 9 kilocalorías, ¿sí? Entonces, ¿cuadra? ¿Queda esto? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿me lo puedo creer? No, no se puede. Así que no se crean todo lo que nos venden en la industria a veces. Ustedes coman de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Ustedes coman de acuerdo a lo que les gusta incluso. Porque luego me ha tocado ver gente Me ha tocado ver gente que dice, ay, no, esa bebida contiene demasiada glucosa, demasiada azúcar, no me la voy a tomar. No pasa nada, hombre, no pasa nada si se toman, por ejemplo, un refresco azucarado a la semana, no pasa nada. Ustedes tomen su refresco sin ningún, remordimiento, nada más estén conscientes de lo que están metiendo a su cuerpo, ¿sí? Solamente sean conscientes. ¿Voy a utilizar los carbohidratos que me estoy consumiendo en este refresco? Puede ser, ¿sí? Entonces, pues, sin problemas. Soy muy sedentario y no los voy a utilizar, pues, tomen su refresco a conciencia, ¿no? Así que, pues, no sean tan exigentes en eso. A ver, me preguntan por acá, ¿y estaba bueno el sándwich? Sí, estaba bueno, estaba muy, muy bueno. Por eso no creo que haya contenido 100 kilocalorías. Pero bueno, a lo que iba, pues, con esto, a lo que iba. Vamos a obtener de todos nuestros alimentos todas las biomoléculas, ¿sí? Vamos a comer todos nuestros alimentos, perdón, vamos a obtener de todos nuestros alimentos todas las biomoléculas necesarias, ¿no? Y los vamos a convertir en sus precursores más simples, pero, pero, aquí tenemos una gran ventaja, que vamos a obtener energía, ¿sí? Esto es a lo que iba con esto. Vamos a liberar energía de estos alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, déjenme leer el chat antes de seguir porque hay muchas preguntas. ¿Estaba bueno el sándwich? Sí, sí estaba bueno el sándwich. Este, pero necesito coca todos los días. Bueno, sí, sí, pues es como les digo, ustedes consuman sus alimentos sin ningún remordimiento, nada más sean conscientes de lo que están poniendo en su cuerpo, ¿sí? Sean conscientes de que sí el refresco tiene agua, pero necesitamos separar a esa agua de los demás componentes que tiene. Entonces, pues, sean conscientes. Un refresco todos los días. ¿Lo recomiendo? No. ¿Te hace feliz? Sí. Bueno, pues adelante. Ni modo. Hay que poner ahí en la balanza las cuestiones, ¿no? ¿Qué me importa más, mi salud o mi felicidad? Si me importa más mi felicidad, adelante. No pasa nada. Pero sí recomiendo más agua, ¿eh? O bueno, ya si no, pues esos alimentos que no tienen, no tienen azúcar. O sea, pues que no tienen glucosa como endulzante, que les ponen algunos otros endulzantes de sabor parecido. Por ejemplo, ya ven que venden la Coca Cero, ¿no? Que en vez de azúcar, en vez de glucosa, le ponen un aminoácido. Le ponen, creo que aspartame o no sé qué otro tipo de aminoácido, para que emule el sabor dulce de la glucosa, pero sin que sea glucosa y sin las calorías precisamente de esa glucosa. Un Danone con galletas Príncipe, el desayuno de los campeones, ¿no? Una buena carga de carbohidratos para aguantar todo el día. El comer puede bajar la presión, la tensión arterial. ¿Te refieres a eso? Mm. ¿Cómo te digo? Hay correlaciones, sí. Porque se acuerdan que hemos platicado, ¿no? Que la tensión arterial y la concentración de glucosa son inversamente proporcionales, ¿sí? La tensión arterial y la glucosa son inversamente proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aumenta la glucemia, va a disminuir la tensión arterial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, pues vamos a aumentar, ¿verdad? Bastante la concentración de glucosa. Cuando consumimos alimentos, vamos a aumentar la concentración de glucosa. Va a disminuir la tensión arterial. Tendríamos que consumir kilos y kilos y kilos de alimentos para que esto pasara, ¿sí? Entonces, pues, o bueno, podría pasar en personas que tienen síndromes metabólicos, por ejemplo, los diabéticos. ¿Puede pasar que disminuya la tensión arterial con un alimento? Sí. En el estado fisiológico es muy difícil,
muy, muy difícil, pero hay patologías que sí están relacionadas directamente con estas disminuciones. Entonces, ten en cuenta esto, ¿no? Concentración de glucosa y tensión arterial son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, si tú consumes un alimento, como decían hace un momento, ¿no? Un Danone con unas galletas que tienen muchísima, muchísima glucosa. ¿Qué va a pasar? Vas a aumentar la concentración de glucosa y eso va a disminuir la tensión arterial. ¿A un rango peligroso? No, de ninguna manera. Pero como les decía, si sufrimos de algún síndrome metabólico, principalmente diabetes, pues sí puede pasar, ¿no? Que vaya una disminución significativa de la tensión arterial. Entonces, en el estado fisiológico pasa, no, o al menos pues es muy difícil. Con alguna patología metabólica, ¿es es posible? Sí, sí, sí es posible y es más fácil. Pero así como una persona normal que consuma sus alimentos y se le baje la presión, no, no, una persona normal. Pero bueno, dice, hay que morir con el estómago contento. Pues, hay como, ¿cómo les digo? Es como, yo creo que aquí podemos tomar lo que platicamos, lo que siempre les digo. Esto es algo que les he dicho desde el día uno, desde la clase número uno. La dosis hace el veneno, ¿sí? La dosis hace el veneno. Entonces, si ustedes consumen, por ejemplo, un refresco azucarado eh, cada día, bueno, hay que tomar en cuenta que ahí la dosis está aumentando cada vez más. Y como les decía, ¿te hace feliz? Bueno, está bien, está bien. ¿Prefieres la felicidad momentánea a la salud eh, a largo plazo? Pues es algo que tenemos que poner en la balanza, ¿no? Por eso les digo, hay que estar conscientes de lo que metemos a nuestro cuerpo. Y luego también, miren, esto es algo muy importante. Me dicen por acá, ¿no es cancerígeno el aspartame? Todo es cancerígeno. Absolutamente todo lo que ponemos en nuestro cuerpo es cancerígeno. La glucosa, podríamos decir también. ¿Por qué? Pues porque las células tumorales necesitan glucosa, necesitan energía para dividirse, ¿no? Y convertirse en cáncer. Sí, pero vuelvo a lo de hace un momento. La dosis hace al veneno. ¿Vas a estar consumiendo ese aspartame todos los días, todo el día? Pues sí, las probabilidades de que desarrolles cáncer van a ser muy altas. ¿Lo vas a consumir una vez a la semana? Bueno, las probabilidades van a ser muy bajas. Entonces, esto es algo que siempre les he dicho, ¿no? No es que haya un alimento que cause cáncer directamente, ni es que haya un alimento que cure el cáncer o prevenga el cáncer directamente, ¿verdad? Están relacionados, pero no va a haber un causante o no va a haber una cura. Hay alimentos que aumentan o disminuyen la probabilidad, ¿sí? Entonces, el aspartame, ¿qué onda? ¿Es cancerígeno? Aumenta las probabilidades. ¿Que cause cáncer? No, aumenta las probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo no se piensa que un refresco más bien endulzado con ese aspartame te va a dar un 1% de probabilidad, ¿no? Así un valor arbitrario estoy poniendo nada más, no quiero decir que sea así, un 1%. Bueno, me tomo uno cada día, ¿no? Uno cada día de la semana. Entonces estoy aumentando esa probabilidad 7%, ¿no? O me tomo dos o tres al día. Bueno, pues estoy aumentando cada vez más la probabilidad, ¿no? Entonces, no me gusta a mí utilizar el término de que, eso es cancerígeno o eso es anticancerígeno. No, simplemente les puedo decir que aumenta o disminuye la probabilidad de que sea cancerígeno. Recuerden, la dosis hace el veneno. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, chicos. Ya nos desviamos mucho. Espero que se hayan contestado las dudas que tenían ahorita hace un momento. Yo digo que no está mal que nos desviemos ya en este momento, porque pues esto que estamos platicando no es nada que ustedes no sepan, ¿sí? No es nada que ustedes no sepan esto que voy a platicar a continuación. Pero bueno, más bien quisiera explicar por qué, por qué obtenemos energía de nuestros alimentos. A ver, permítanme un momento, ¿eh? Denme un minutito, no tardo nada.
Listo, gracias. Bueno, entonces decíamos pues que las reacciones catabólicas de degradación enzimática liberan energía, ¿no? Ya decíamos, un gramo de proteínas aporta tal cantidad de energía, un gramo de glúcidos tal cantidad, un gramo de lípidos tal cantidad. Bueno, ¿por qué es esto? Porque nuestros alimentos están formados por, vamos a pensar en proteínas, ¿no? Entonces estas proteínas están formadas por enlaces, ¿sí? Algo que se llama enlace peptídico. Entonces vamos a decir que aquí yo tengo aminoácido enlazado con otro aminoácido por medio de un enlace peptídico. Ustedes ya saben qué onda con eso del enlace peptídico, ¿no? Bueno, este enlace, ustedes recuerdan que está representado, o bueno, esa rayita que acabo de borrar, representa a un par de electrones, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vemos como enlaces, ¿sí? Por ejemplo, la celulosa, que está formada aquí por enlaces, vamos a pensar, ¿no? Dijimos glucosa y glucosa. Entonces, glucosa y otra glucosa, ¿no? Y aquí tengo un enlace glucosídico y otra glucosa, ahí está otro enlace glucosídico, y otra, y otra, y otra, y otra. Tenemos enlaces glucosídicos. Y todavía al mismo tiempo, para unirse la glucosa, formar la glucosa como tal, este, hay enlaces, ¿no? Entre estos átomos. Entonces, en todo hay enlaces, y estos enlaces están formados por electrones. ¿Qué onda con los electrones, chicos? Pues recuerden que estos electrones son partículas fundamentales de carga negativa, ¿verdad? Partículas fundamentales de carga negativa. O sea, que yo aquí tengo una carga negativa y aquí tengo una carga negativa. ¿Qué pasa con dos cargas negativas? ¿Qué pasa cuando yo pongo dos cargas iguales en contacto? Pues se van a repeler, ¿verdad? Se van a repeler, van a empujarse en lados contrarios, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es que dos cargas iguales, por qué dos cargas iguales mantienen unidos a dos átomos o a dos moléculas? ¿Por qué se forman estos enlaces si son cargas iguales que se están repeliendo? Bueno, pues ya les he platicado sobre la llamada fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Ya les había dejado por ahí de tarea que leyeran sobre las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Si no hagan esa tarea hoy, escriban lo que les voy a decir a continuación y lean al respecto para que sepan a qué me refiero. Las cuatro fuerzas fundamentales del universo: la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y esta que es la fuerza nuclear fuerte. Entonces, esta fuerza nuclear fuerte, a ver, piénsenlo. Vámonos a las primeras clases. Fuerza nuclear. ¿A qué nos referimos con nuclear? A núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en el núcleo de nuestros átomos? Protones y neutrones, ¿no? Ok. Y fíjense cómo es el mismo caso, ¿sí? Fíjense cómo es el mismo caso. Tengo aquí un montón de cargas positivas que se repelen, pero están pegadas, ¿sí? Partículas cargadas positivamente que están unidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algo que se llama fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Y esta fuerza nuclear fuerte supera precisamente la fuerza de repulsión que hay entre cargas iguales, ¿sí? Entonces, gracias a esta fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza más fuerte de esas cuatro fundamentales del universo, podemos mantener a estos átomos unidos, ¿sí? Por eso podemos establecer este tipo de enlaces, ¿verdad? Pero pues va a haber por ahí algunas interacciones que pueden superar a estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de disociación o la energía de disociación. Si yo pongo, por ejemplo, una peptidasa, ¿no? Una enzima peptidasa. Bueno, recuerden que las enzimas hacen dos cosas. Hacen dos cosas. Aumentan la velocidad de reacción o disminuyen la energía de activación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta peptidasa? La segunda, disminuir la energía.
de activación de esta reacción de disociación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues con esto yo puedo romper o anular, mejor dicho, no romper, porque romper es un término no adecuado para una energía, pero puedo anular pues esta fuerza nuclear fuerte y ahora sí puedo separar estos electrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos a dos aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, enlazados, unidos por un par de electrones, ¿qué hay aquí? Una fuerza de repulsión, ¿verdad? Una fuerza de repulsión latente que no se puede liberar. ¿Por qué? Porque está sometida a la fuerza nuclear fuerte. Entonces, estos electrones se están repeliendo. Hay una repulsión entre ambos, pero no se pueden separar gracias a esta fuerza fundamental del universo. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, una molécula, una interacción intermolecular o una enzima que logre anular esa energía? Ah, bueno, pues ahora sí, gracias a esta enzima puedo romper este enlace y ahora sí estos electrones se pueden separar. Entonces estos electrones representan una energía potencial, ¿sí? Saben qué es la energía potencial, ¿no? Un tipo de energía que está presente, pero no se puede utilizar, ¿sí? Por alguna razón. Piensen, por ejemplo, mm, en los contenedores de agua que tenemos en nuestras casas, ¿no? Los tinacos de agua. ¿Dónde los ponemos? ¿Los ponemos en la superficie de nuestra casa? No, ¿verdad? Los ponemos en la parte más alta, en el techo. ¿Por qué? Porque con esa altura, cuando nosotros liberemos cuando nosotros hagamos fluir a esa agua, va a ser liberada junto con la fuerza de gravedad, ¿sí? O sea, literalmente va a caer. Entonces, mientras mayor sea la altura, mayor será la aceleración de la gravedad. Pero mientras no la liberemos, mientras no liberemos esa agua, está ahí, simplemente quieta. Entonces, eso es un tipo de energía potencial esperando a ser liberada, ¿sí? Porque la fuerza de gravedad está actuando sobre ella, pero no la podemos utilizar todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que abra una llave y empiece a caer el agua, ¿sí? Lo mismo aquí. Tenemos un tipo de energía potencial, electrones que se están empujando en el espacio hacia direcciones contrarias. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, quién sabe, pero en direcciones contrarias en el espacio. Pero gracias a la fuerza nuclear fuerte no lo pueden hacer. Es hasta que se anula esta fuerza por alguna enzima, por algún polo, por alguna carga eléctrica, por lo que sea, ¿no? Que se rompe el enlace y esta energía potencial de los electrones se libera, ¿sí? Y esta liberación va pues a depender del tipo de molécula, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos calculado nosotros entre los aminoácidos, cuando se rompe un enlace, pues obtenemos más o menos, ¿no? Cada gramo de proteínas, esta cantidad de energía, 4.5 kilocalorías, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es que obtenemos energía de nuestros alimentos? Al romperlos, ¿sí? Al romper a los enlaces y al liberar a esta energía potencial que se va a convertir a energía química, ¿sí? Por medio de nuestras enzimas o por medio de nuestras sustancias digestivas o cualquiera que sea el proceso, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta energía química nosotros la vamos a almacenar en forma de trifosfato de adenosina o ATP, pues, ¿sí? Entonces, pues a eso nos referimos con que se libera energía en este tipo de procesos. Entonces, pues, catabolismo es la degradación enzimática por medio de reacciones de oxidación. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Y estas reacciones de oxidación van a romper enlaces que liberan energía, ¿sí? Esta energía nosotros la vamos a almacenar en forma de ATP, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, catabolismo. Y pues ahora todo lo contrario, anabolismo. Entonces fíjense que anabolismo es, como dijimos, ¿no? Lo contrario. Catabolismo era una degradación, anabolismo es una síntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sintetizar ahora? Bueno, pues ya dijimos, ¿no? A nuestros carbohidratos los vamos a convertir en monosacáridos, a nuestros lípidos en colesterol y ácidos grasos, y a nuestras proteínas en aminoácidos. Entonces,
Pues voy a agarrar a esos lípidos, ¿no? Vamos a poner aquí a estos ácidos grasos y a ese colesterol. Y los voy a convertir en componentes celulares, ¿no? Entonces, ¿en qué voy a convertir estos ácidos grasos y este colesterol? En una membrana plasmática, ¿no? Voy a agarrar a las proteínas, o a los aminoácidos, mejor dicho. Sí, a los aminoácidos. Y voy a agarrar a los oligosacáridos. Y los voy a convertir en un receptor de membrana, ¿no? Una glucoproteína. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Así podríamos poner mil ejemplos. Pero voy a utilizar, pues, a estos precursores moleculares que obtuve del catabolismo, ¿sí? Para sintetizar ahora mis propias biomoléculas. Que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la carne que nosotros consumimos? Por ejemplo, la carne, un pedazo de bistec, no sé, en la comida, ¿no? ¿Qué es eso? Pues músculo de un animal, ¿no? Es un músculo de un animal. Entonces, cuando yo consumo ese músculo de ese animal, lo voy a convertir en los aminoácidos de los que está hecho ese músculo. ¿Y para qué voy a utilizar esos aminoácidos? Bueno, pues ahora para consumir mi propio músculo, ¿no? Para construir mis propios proteínas. Entonces, todos los componentes moleculares que nosotros obtenemos de nuestros alimentos, los vamos a utilizar pues, precisamente para construir nuestros propios componentes moleculares, ¿sí? Entonces, el anabolismo es la síntesis enzimática. Ahora, la cuestión con este conjunto de reacciones anabólicas es que gastan energía, ¿sí? Estos ahora van a necesitar energía. ¿Y de dónde vamos a sacar esa energía? Pues del ATP almacenado de las reacciones catabólicas, ¿sí? Entonces ahora la energía obtenida en los procesos catabólicos la vamos a utilizar en nuestros procesos anabólicos, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, ya ven que les decía, ¿no? Cuando tenemos la mayor acción de nuestra hormona de crecimiento cuando dormimos, ¿no? ¿Por qué cuando dormimos? Pues porque cuando dormimos no estamos utilizando una cantidad de energía, más que la basal. ¿Qué es eso de la energía basal? Pues la que necesitamos para estar vivos. Porque aunque no esté caminando, aunque no esté haciendo actividad, aunque no esté hablando, aunque no esté corriendo, aunque no esté haciendo pues algún tipo de actividad, estoy respirando, ¿no? Estoy recibiendo estímulos externos, estoy enviando estímulos a mi propio cuerpo, como decíamos hace un momento, ¿no? Para respirar, para mantener el corazón latiendo, para mantener la peristalsis de todos mis conductos. Y pues aunque no me dé cuenta, estoy utilizando energía, ¿verdad? Pero estoy utilizando la mínima energía posible. Entonces, todo el resto de mi energía lo estoy utilizando para los procesos que estimulen la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, pues, esta hormona de crecimiento lo que va a hacer es, pues, promover la mitosis en mis tejidos. Y pues ya saben, chicos, que la mitosis requiere una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, pues, ese es un gran ejemplo de un proceso anabólico. ¿Cuándo regenero yo a mi tejido nervioso, ¿no? ¿Cuándo regenero a mis células de Schwann, a mis oligodendrocitos, a mis astrocitos, a la vaina de esfingomielina, a todo pues lo que forma mi tejido nervioso? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando dormimos, ¿no? ¿Por qué? Porque gastamos la mínima energía. Y esa energía excedente la puedo utilizar pues precisamente para estos procesos anabólicos, para construir lo que me hace falta. Cuando construyo o regenero, mejor dicho, el músculo que destruimos cuando nos fuimos a hacer ejercicio al gimnasio, pues no durante el ejercicio. Reconstruimos ese músculo cuando dormimos, ¿sí? ¿Y cómo le hacemos? Pues
a los aminoácidos de mi dieta, ¿sí? A los aminoácidos que obtuve cuando, cuando catabolicé a la carne, por ejemplo, y pues utilizándolo para construir, como dijimos hace un momento, pues mis propios músculos. Cuando regenero el glucógeno utilizado durante el día, pues cuando estoy durmiendo, ¿sí? La hormona de crecimiento va a estimular al hígado para que inicie un proceso que se llama este, glucogénesis, ¿sí? Y producir precisamente ese glucógeno. Entonces, pues, procesos anabólicos requieren de energía, ¿sí? Pero yo no voy a estar gastando energía a lo tonto. Voy a gastar energía cuando sea el momento. ¿Y cuándo es el momento de gastar energía? No estoy utilizando solamente la cantidad que necesito para mi metabolismo basal. O sea, mi metabolismo en reposo, lo mínimo que necesito para existir. ¿Sale? Y bueno, pues precisamente por el tipo de procesos que implica cada proceso catabólico, pues nosotros podemos identificarlo por el puro nombre, ¿no? Por el puro nombre, porque, por ejemplo, el proceso de glucólisis, glucólisis, glucogenólisis, lipólisis, ¿sí? Fíjense, yo creo que ya lo saben, ¿no? No necesito recordarles, pero fíjense cómo todos tienen el sufijo lisis, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos identificar a los procesos catabólicos, porque luego nos ponen en el examen, ¿no? Identifica el proceso que es catabólico. Y me ponen ahí varios procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es o cuál es la forma en la que puedo identificarlos? Bueno, pues primero van a ser una degradación, ¿no? Es la degradación enzimática de biomoléculas. Pero no siempre me van a poner, por ejemplo, degradación de ADN, degradación de lípidos, degradación de proteínas. No, no siempre me van a poner el término degradación o destrucción o digestión, ¿no? A veces me ponen el nombre del proceso. ¿Y cómo sé qué tipo de proceso es cuál? Bueno, pues si tiene el proceso lisis, ¿sí? Sabemos que es un proceso catabólico. Y lo contrario, ¿no? Lo contrario en anabolismo. ¿Cómo sé que es un proceso anabólico? Por ejemplo, el proceso hablábamos hace ratito, ¿no? Glucogénesis. Gluconeogénesis. Eh, y bueno, algunos otros más, ¿no? Pero estos son los primeros que vienen a la mente. Entonces, ¿qué tienen en común estos? Pues precisamente el término génesis, ¿no? Que es como producción o creación o no sé. Entonces, pues, esta es otra forma en la que nosotros podemos identificar a estos procesos anabólicos. Porque como vamos a estar creando, como vamos a estar construyendo, pues nos van a poner ahí el término génesis, ¿no? Génesis, génesis. Entonces, de esta manera podemos identificar a los procesos catabólicos o anabólicos. Ahora, hay por ahí algunos procesos que son simultáneamente catabólicos y anabólicos, ¿no? Por ejemplo, me ponían hace un momento el ciclo de Krebs. Ajá, ese es un ejemplo de un proceso anfibólico. A ver, vamos a poner por acá. Ya tenemos aquí anabolismo y catabolismo, ¿no? Ahora vamos a poner aquí anfibolismo, ¿sí? Entonces, el anfibolismo es un conjunto de reacciones que son catabolismo y anabolismo, catabolismo y anabolismo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Que sea catabólico y anabólico al mismo tiempo. Esto es una contradicción, ¿no? Pues no, porque decíamos, el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. De hecho, es el ejemplo clásico del anfibolismo. Porque, ¿qué necesito? Bueno, antes de empezar con eso, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? ¿Qué tipo de reacciones son las reacciones del ciclo de Krebs? A ver, bueno, les iba a decir, pero ustedes díganme, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? A ver, escuchen el otro nombre. ¿Qué pasa en el ciclo del ácido cítrico? ¿Qué le hacemos al ácido cítrico?
¿Qué le hacemos a ese ácido cítrico? ¿O qué tipo de reacciones, pues, le pasan? ¿Reacciones redox? Ajá. Bueno, se los digo yo. Como que andan dormidos. ¿Qué les pasa? En el ciclo de Krebs lo que hacemos es degradar al ácido cítrico, ¿sí? Degradar al ácido cítrico. Entonces es un proceso catabólico, ¿no? Es porque degradamos el ácido cítrico, lo estamos convirtiendo en moléculas más chiquitas. Lo degradamos. ¿Pero qué necesito para producir ácido cítrico? Bueno, pues lo acabo de decir, ¿no? Producirlo, construir al ácido cítrico. ¿Cómo? Pues con acetilcoenzima A y ácido oxalacético, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de proceso es ese? Anabólico. Entonces, fíjense que tenemos la construcción, la producción del ácido cítrico, lo construimos, pero luego lo degradamos, ¿sí? Entonces, podemos decir que el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico, ¿sí? Porque lo que hacemos es primero el anabolismo del ácido cítrico. O sea, agarro un grupo acetato de la acetilcoenzima A, se lo quito con una enzima que se llama citrato sintasa, y esa enzima citrato sintasa se lo pone, se lo reacomoda al ácido oxalacético para tener ahí precisamente tres grupos carboxilo y tener ahora sí el ácido cítrico. Pero luego voy descarboxilando a ese ácido cítrico en un proceso catabólico, ¿sí? Entonces el ciclo de Krebs anfibólico, o sea, catabólico y anabólico al mismo tiempo, ¿sí? No es algo que les vayan a preguntar en su examen de admisión, definitivamente nunca les han preguntado de anfibolismo, porque imagínense, si los de Ceneval no saben que el producto final de la glucólisis es el ácido pirúvico, menos van a saber qué es el anfibolismo, ¿sí? Nunca se los han preguntado, pero sí me gustaría que estén conscientes de que no todo es anabolismo y catabolismo. También podemos tener muchas reacciones que son, pues, anfibólicas, ¿no? Otro ejemplo sería la beta oxidación. ¿Se acuerdan, no? En la beta oxidación lo que estamos haciendo es degradar la cadena lateral de un ácido graso, ¿sí? Pero al mismo tiempo le estamos pegando eh, perdón, le estamos pegando coenzimas A, ¿sí? Entonces estamos construyendo una coenzima A y luego estamos degradando una cadena lateral. Entonces la beta oxidación también es un proceso, un ejemplo, perdón, de un proceso anfibólico, ¿sí? Entonces, y bueno, pues podríamos ahí poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero ya se entiende. ¿De acuerdo? Entonces profundicé bastante, chicos, en esto de catabolismo y anabolismo, porque pues ya saben, ¿no? La intención de estas clases es que se entienda, ¿sí? La intención de estas clases es que quede perfectamente claro de lo que estamos hablando. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que me interesa saber aquí? Que el catabolismo, número uno, es la degradación, ¿sí? Número dos, que va a ocurrir por reacciones redox. Y número tres, que va a producir energía, ¿sí? El anabolismo, pues todo lo contrario, una síntesis enzimática. Las reacciones anabólicas, perdón, no puedo decir que sean redox o sean de algún tipo específico, son de muchos tipos, ahorita los vamos a ver de hecho. Pero bueno, la segunda cosa importante aquí es que ya está energía, ¿sí? Pues ahí está. Eso es lo importante aquí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Voy a quitar las anotaciones, ¿eh? Bueno, ok, pues vamos al siguiente punto. Pero ¿saben qué? Antes de seguir, vamos a tomarnos unos minutos. Ya pasó nuestra primera hora, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos algunos minutos y continuamos para entrar perfectamente